Gracias. Gracias, Señor. Gravedad, elevación y velocidad. Ese es el tema que vamos a estar con la ayuda del Señor dando a conocer, y que el Señor nos siga hablando a través de la palabra del Señor. Qué importante entender los tiempos. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un principio. Todo tiene un algo. Nada se hace de la nada. Nada fue creado de la nada, sino que todo se hizo con proceso, con propósito. Todo se hizo con una dirección. Todo se hace en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo hay un tiempo, y todo tiempo es un tiempo correcto. Ahora, nosotros necesitamos movernos en el tiempo correcto. Cuando hablamos de tiempo correcto, es donde nosotros necesitamos entender qué tiempo estamos viviendo. Salmo capítulo 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? Cuando todo vaya bien, cuando haya economía, cuando todo sea de bendición, cuando esté sano, cuando tenga dinero. ¿Cuándo bendeciremos al Señor? La Escritura claramente dice ahí: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Y eso dígalo usted. Háblelo ahí con su boca. Dije: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Profetícelo, dígalo. Porque a lo mejor, como no lo hace, el enemigo va a entrar y va a querer confundirlo, colocarle un caos. Pero usted tiene que profetizar, declarar: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dígalo conmigo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo significa que hay un tiempo correcto. Hay un tiempo especial. Eclesiastés 12: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, o como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces muchas veces no conocemos los tiempos. Eclesiastés claramente dice: el hombre no conoce su tiempo. ¿Cuántas veces nosotros no conocemos el tiempo? O nos apresuramos antes, o hacemos las cosas en el tiempo nuestro, y por eso que no vemos resultados. Es como los peces. Si los peces supieran que hay una red, no caerían en la red. O si las aves supieran que se van a enredar en lazos, del lazo del enemigo, del cazador, no caerían en la trampa del cazador. Así también los hombres no conocen su tiempo. Job 24:1 dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Los tiempos del Señor Él los sabe. Sabe nuestra vida, sabe nuestro andar, nuestro caminar, sabe hasta cuánto vamos a estar acá en la tierra, lo sabe todo. O sea, no podemos nada ocultar, sino que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, porque el Señor nos prepara y nos capacita para un tiempo correcto. Tiempo en la palabra kairos. De ahí donde viene cuando es el tiempo de Dios, pero es el significado en sí de kairos significa solo tiempo. No es que kairos signifique tiempo de Dios, no. Se le llamó tiempo de Dios porque es el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Pero no es que en sí kairos signifique tiempo de Dios. Esto es importante, porque el enemigo también trabaja con kairos. El enemigo también utiliza tiempos. Entonces, cuando decimos que venga el kairos de Dios, ahí pronunciamos el tiempo de Dios, porque el enemigo va a usar también sus tiempos. Recuerde que el enemigo va a tratar de entrar en el momento que se le dé derecho, y él va a tomar asuntos. Pero cuando usamos el tiempo de Dios, es el momento adecuado, es el momento oportuno que él aparece. Es el tiempo de eternidad. En Cronos es el tiempo que nosotros vivimos, el tiempo humano. Muchas veces nosotros no entendemos los tiempos, pero el Señor en su misericordia viene y nos fortalece. Porque el reino de Dios que es un país, no una religión, es un país liderado por un rey que ha gobernado reyes, ciudades, lugares, que el Señor permite ser el rey de reyes, que Él gobierna esa nación. Algo importante también en que
Estamos construidos como todos los países, tienen leyes, tienen normas. En el país, en el reino de Dios, en la Jerusalén, en esa ciudad de Jerusalén, también hay un gobernante. Y ese gobernante es donde nosotros tenemos que decirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, para que así cada día podamos nosotros ser liderados, gobernados por nuestro Señor. Ahora, cuando estamos hablando este tema, es importante entender de que podemos ver aquí, si miramos este avión gigante, un Boeing Jumbo Jet 747, que pesa 600.000 libras de peso. Este avión nunca puede ser movido en el suelo. Mire qué interesante. Este avión pesa 600.000 libras, un peso impresionante. Pero ese avión no puede ser movido a velocidad en el suelo. Pero cuando pasa su tiempo, en el tiempo del aire, se mueve a una velocidad impresionante. Qué interesante todo eso, como lo que Dios hace también nos bendice. Ese avión está compuesto de 7 millones de piezas. Tiene 274 kilómetros de cableado, de cables que van por todo el avión. Son 8 kilómetros de tubería, imagínense, 8 kilómetros. Tiene 16 neumáticos, del tren de aterrizaje, del fuselaje, y 2 más en la parte de adelante, la nariz. La cola de ese Boeing 747 mide 19,4 metros. Es como un edificio de 6 plantas, de 6 pisos. Las alas tienen alrededor de una superficie de 525 metros cuadrados. O sea, podría aparcar 45 coches mediante sobre ellas. ¡Wow! Solo las alas pesan 43.000 kilos. O sea, 30 veces más pesa que el primer Boeing de la historia, que era el 1916. Este Boeing, para construirlo, el primer Boeing 747, se hicieron 75.000 planos de ingeniería. Mire la cantidad de planos. Es un avión gigantesco, impresionante, y se ve poderoso. Y ese avión, cuando lo vemos en la tierra, ¿cómo es posible que una gigantesca nave de tanto peso pueda volar y después convertirse en una pluma? Entonces, ¿cómo es que hay miles de libras en él? ¿Cómo es que puede despegar ese avión? ¿Cómo es que puede volar un avión con tanto peso, con tantas toneladas? Y luego cuando se eleva, los que han andado a lo mejor alguna vez en un avión, es como que se siente suavecito, y a veces cuando uno mira por la ventana parece que estuviera quieto, y va a velocidades grandes, increíble todo eso. Entonces, muchas veces nosotros también asimismo somos en el mundo físico, en que cuando no entendemos las funciones del reino, decimos también: ¿cómo puedo yo moverme en esta situación? ¿Cómo puedo yo moverme en este caos, este problema? Y este problema a veces lo vemos como ese avión. ¿Cuándo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a salir de este problema económico? ¿Cuándo mi hijo va a volver a Cristo? ¿Cuándo mi esposo va a volver a Cristo? Vemos como que eso es como el avión, como que está en el suelo, y como es difícil que tantos kilos, tantas toneladas se pueden llegar a volar y ser como una pluma. Por eso que los problemas nosotros no tenemos que mirarlo en la materia, no tenemos que mirarlo en lo físico, sino tenemos que creer que el Señor tiene solución de que ese avión tan pesado se pueda volver como una hoja de papel. Pero hay que saber esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo entonces salimos de esa situación? ¿Cómo sobrevivo a esto? ¿Cómo ese avión deja esas 600.000 libras y puede despegar? Aquí es la primera ley. Para poder entender cómo ese avión tan pesado de 600.000 libras, tenemos que ir a una primera ley.
Una primer ley se llama la ley de gravedad. En la ley de gravedad nadie quiere estar, porque en la ley de gravedad, como Newton nos enseñó, todo lo que uno tire va a caer, porque hay una gravedad. ¿Y qué hace la ley de gravedad? Te impulsa hacia abajo. Es como cuando tú quieres hacer algo y te impulsa hacia abajo. Quieres un nuevo trabajo y como que se te va todo abajo. Quieres salud, se va todo abajo. La economía se va abajo, es porque está viviendo esa primer ley. Pero es necesario pasar por esa primer ley, que es la ley de gravedad. Esas 600.000 libras dejan el suelo, pero se logra por la primer ley. Cuando ese avión empieza a tomar una velocidad, la gravedad es cancelada. La gravedad es cancelada y toma una segunda ley llamada elevación. Qué interesante todo esto, que nos ayuda mucho para saber en dónde estamos. Aquí también tenemos que identificarnos dónde estamos. En la primera ley, en la gravedad. Y a veces la gravedad es el problema. Que vemos el problema difícil. Que vemos el problema como que no hay una esperanza. Es que no hay una solución. Pero Dios en cualquier momento se manifiesta y se glorifica. Es como lo que decía anteriormente. Chile llevaba varios años en el comunismo. Y hoy se canceló esa ley de gravedad. Se canceló ese peso de maldición. Y hoy Chile se elevó. Y el comunismo quedó inoperante en Chile, en el gobierno de Chile. Entonces a veces nosotros lo que vemos tan difícil, lo que vemos tan como complicado con prueba, pero a veces esos procesos nos ayudan a entender. Porque con estos procesos que vivimos nos damos cuenta de dónde estamos metidos. A veces cuando no nos caemos en algo, nos damos cuenta de por qué nos caímos y por qué pasó una situación, y ahí nos damos cuenta. Entonces aquí todo tiene que ser bajo el gobierno de Dios. La ley de gravedad siempre te atrae hacia abajo, porque es ley de gravedad. Pero cuando nosotros confiamos, imagínense ese avión gigante, 600.000 libras, muchas toneladas de peso, pero ese avión no se da por vencido. Ese avión supera y cancela la ley de gravedad y luego entra a una elevación. No se destruye, no la ley de gravedad, más de hecho se utiliza. La ley de gravedad no es que se destruya, pero ese avión utiliza la ley de gravedad. Isaac Newton, el descubridor de la ley de gravedad, lo explicó claramente. Entonces, muchas veces nosotros no queremos entrar en esta ley. Nosotros queremos elevarnos, nosotros queremos tomar naciones, queremos tomar gente, queremos predicar, queremos tener la iglesia, queremos enseñar, queremos hacer muchas cosas, pero nos olvidamos de esta primera ley. Y la primera ley cuesta. La primera ley te van a decepcionar. La primera ley te van a dejar solo. La primera ley tus pastores no te van a hacer caso, no te van a apoyar en tu llamado. La primera ley es que ellos se van a alejar, hasta tus mismas familias te va a dejar. Los hijos, los esposos te van a dejar. Si estás viviendo esos procesos, mantente ahí firme. Mantente en esa primer ley de gravedad, porque lo que estás viviendo te va a ayudar a poder elevarte. Sin la ley de gravedad no podemos elevarnos. Jamás un avión inmediatamente se eleva, tiene que pasar por una primer ley. Y a veces nosotros no entendemos y preguntamos por qué, hasta cuándo va a pasar este problema con el hijo, la economía, la salud, con el esposo, y no entendemos. Pero lo que estás viviendo, una cosa sí sé, de que lo que estamos viviendo nos va a ayudar para bien, porque todo reabunda para bien para los que le aman. Mientras esté quieto ese avión, será imposible moverlo. Y qué interesante. Tome un avión y trate de moverlo, imposible. Pero cuando alcanza una cierta velocidad, primeramente la gravedad y luego alcanza la velocidad, se empieza a elevar. Ese avión permanece en el suelo cuando comienza la gravedad, pero luego pasa, a medida que adquiere esa velocidad, se destruye la gravedad
se desintegra la gravedad en el sentido no físico, porque la ley de gravedad siempre va a estar, pero pasa una segunda ley que es la ley de elevación. Y luego alcanza velocidades impresionantes ese avión. Un avión vuela a velocidades, pero impresionantes que ni nos imaginamos. Ahora, ese avión para alcanzar una velocidad tiene que ser en su tiempo correcto. Tú no puedes moverte en el tiempo tuyo. Tú no puedes moverte como ministro con lo que Dios te ha dado, en el talento, el don, con tu tiempo. Tú tienes que pedirle el tiempo de Dios. ¿Es el tiempo de Dios de moverme? ¿Es el tiempo de Dios de yo estar en el coro? ¿Es el tiempo de Dios de predicar y hacer esto? ¿Es el tiempo de yo moverme de trabajo? ¿Es el tiempo de yo abrir la obra? ¿Es el tiempo de Dios? Eso es lo que tenemos nosotros que preguntarlo. Porque si no nos movemos en el tiempo de Dios, va a ser caos. Y al final va a ser destrucción. Ahora, hay que moverse en el tiempo correcto. Ese avión, si se mueve en una velocidad impresionante en lo que es la gravedad o en el suelo, se desintegra. Se desintegra el avión, porque el avión no está hecho para la velocidad en la tierra, en la gravedad. Porque la velocidad está creada cuando estás o cuando estés en el aire. Qué importante entender todos estos principios. No pertenecemos al suelo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venimos? Del cielo. El avión no está hecho tampoco para andar en el suelo. ¿Por qué? Porque viene del cielo, o sea, está hecho para estar en el cielo. No está creado, el que hizo el avión no lo creó para volar a la tierra. No lo hizo para andar aquí en la tierra, porque no puede volar a velocidades fuertísimas en la gravedad, en el suelo. Está hecho para que esa velocidad impresionante sea hecha en esa tercera ley, pasando gravedad, luego se rinde a la elevación y alcanza una velocidad impresionante. Por eso que muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos viviendo problemas con el esposo, un problema con los hijos, un problema en la salud. Eso es temporal. La gravedad siempre es temporal, va a durar un tiempo. La prueba es por un tiempo. El Señor fue tentado por un tiempo, fue atribulado por un tiempo, fue probado por un tiempo y luego el enemigo se apartó. Entonces, en la gravedad no todo lo que vivamos va a ser por siempre. ¿Qué hace entonces que ese avión vuele? Las leyes. ¿Qué hace que salgas de tus problemas? Las leyes. Las leyes de la palabra, las leyes de obedecer, las leyes de la palabra profética. Hay leyes que te mantienen abajo. Hay leyes que te causan depresiones. Hay leyes que el enemigo quiere que te vayas de la iglesia, de un grupo. Hay leyes que quieren que odies a tu hermano. Hay leyes que no puedes salir de problemas, eso es lo que hace el enemigo. Pero Dios tiene otras leyes para tu vida. Y Él sale ahí en juego, en asunto, para que tú te puedas elevar, independiente a la situación y al problema, porque ese problema es que nos ayuda. Ese problema que nos ayuda a poder elevarnos y alcanzar velocidades. Y creo que todos al momento le ha pasado en que recurrimos a todo cuando hay una necesidad, porque estamos grave, estamos con una gravedad, y recurrimos a los bancos, al abogado, al amigo, recurrimos a todo. Y ahí al final Dios aparece en escena para ayudarnos ya cuando no entendemos, porque Él es especialista para hacerlo. Entonces en el momento que menos esperamos, Dios aparece en escena y nos sorprende, nos ayuda, porque Él prometió fortalecernos. Entonces si llegamos nosotros a descubrir que esa gravedad que estamos viviendo, entendemos que Dios está en el asunto, vamos a pasar a un segundo nivel. O sea, es importante decir, pacientemente esperé en el Señor y Él me ayudó. ¿A qué? A elevarte. Y después te ayudó a alcanzar una velocidad. Pero ¿qué nos hace en que llevemos a esa velocidad y a esa elevación? La gravedad. Pero en la gravedad necesitamos tener paciencia, esperar en el Señor, seguir clamando, seguir orando, como dice la Escritura, orad sin cesar. Esto nos ayuda mucho a crecer,
Pero muchas veces nosotros, cuando no entendemos lo que estamos viviendo, lo primero que hacemos: Señor, quítame el trabajo porque está mal el jefe, dame otro trabajo, o ayúdame, Señor, no tengo dinero, ayúdame porque me odian, ayúdame por la prueba, quítame la prueba. Y a veces esa prueba te puede llevar a la segunda ley, que es la elevación. Entonces no oremos: Señor, quítame, sino que nos ayude a pasar la prueba. Que podamos entender, decir: Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? ¿Cuál es el propósito del problema con el hijo, con el esposo? ¿Cuál es el propósito? Porque aquí tú tienes que estar. Algo vas a hacer. Por eso no fuerces lo que eres. No fuerces a hacer algo que Dios no te ha llamado a hacer. Es como el pez. El pez puede respirar bajo el agua. Inténtalo tú. El ave sube a las montañas y se lanza de una montaña gigantesca, de las alturas. Inténtalo tú. Significa que cada uno, Dios nos dio un propósito. A los peces nadar bajo el agua. Nosotros no podemos hacerlo. A las aves volar por los aires. Nosotros no podemos hacerlo. Pero lo que no tienen los peces lo tenemos nosotros. Lo que no tienen las aves lo tenemos nosotros. Entonces tenemos que aprender a lidiar con lo que Dios nos dio. Si Dios no hizo de esta manera, si Dios no hizo con propósito, necesitamos cumplir y saber cuál es el propósito en lo que Dios te dio. Porque a todos Dios nos dio un llamado. Entonces hay que mantener esa velocidad. Lo que Dios te llevó a tener, lo que Dios te dio, es para que te mantengas ahí, para que mantengamos en esas cosas. Pero a veces no entendemos lo que estamos viviendo, en la gravedad, las cosas negativas, cuando hay amargura, enfermedades, cuando decimos: Señor, esta deuda, salgo de una, me meto en otra, las envidias, los egoísmos, los amigos, la universidad, que las pruebas, todo, no lo entendemos. Pero las pruebas son siempre para promovernos. Las pruebas en el Señor nos reabundan para bien. Pero nadie quiere estar en las pruebas, cuestan. Yo sé que cuestan las pruebas, porque también la he vivido. Cuesta estar con una prueba, cuesta estar solo viviendo una prueba. Pero cuando alguien te fortalece y te ayuda, vamos a elevarnos. Y luego entramos en la tercera ley, la velocidad. Y aquí alcanzamos velocidad impresionante. El avión. Una cosa que también es importante ver, que no tiene espejo retrovisor. El avión, cuando despega, no va a mirar para atrás. Cuando tú te eleves, cuando tú alcances velocidad, no mires atrás. Como dice la Escritura: pero el justo vivirá por fe. Pero si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Mas el que se retirare no agradará a mi alma. Y la otra versión: mi justo vivirá por fe. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y TLA: los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Mire qué interesantes todas estas versiones. Y aquí esta última versión, TLA, dice: los que me son fieles en todo. Necesitamos entonces ser fieles en el Señor en todo, no en alguna área. No solamente cuando tengamos algo y lo demos, sino aun cuando tengamos poco, demos. Mire qué importante. ¿Sabe por qué mucha gente no ofrenda? Porque estoy hablando los que no tienen, sino que porque mucha gente que puede trabajar o no puede y no quiere hacerlo por circunstancias, porque miran que si dan, no le va a alcanzar. Es que tengo que pagar el arriendo, no me va a alcanzar, así que ¿cómo voy a ofrendar? Es que tengo que pagarle al hijo, tengo que pagarle al esposo, tengo que darle a la mamá, tengo que comprar mercadería, tengo que moverme, tengo que hacer esto, y miden sus niveles, que si dan, no le va a alcanzar.
Y la pregunta es, ¿por qué entonces no te está alcanzando aunque no has dado? No sé si te la agarraste. Porque muchos dicen, no doy porque no me va a alcanzar. Entonces, como no estás dando, la pregunta, ¿te alcanza? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás yéndote en contra de la ley. El justo vivirá por fe. Hay mucha gente que predica, lo hace bonito y enseña y libera, pero no viven por fe. Viven por su emoción. Viven porque creen que si dan, si ofrendan, no le va a alcanzar. Por eso que muchas veces hay maldiciones que vienen porque no estamos siendo generosos con el Señor. No estamos viviendo la palabra de vivir por fe. Porque si no te alcanza, cuando tú dices, no me alcanza, así que no voy a ofrendar, pero tampoco te está alcanzando cuando no estás ofrendando. Entonces ahí hay un problema. Qué interesante poder entender que necesitamos crecer, necesitamos avanzar y por supuesto también siempre en toda área pedirle al Señor que Él nos sea fortaleciendo y guiando para que así podamos ir alcanzando cuál es la velocidad que el Señor quiere. Pero es importante entender en que todo lo que vivamos, todo lo que estemos pasando, confiar en el Señor. Hay un tiempo en que el Señor te va a sacar de la situación, del problema. Hay un tiempo en que el Señor te va a elevar, te va a dar la fuerza para cortar esas cadenas. Porque al final toda una atadura económica, una atadura espiritual, que al final te atas porque no estamos creyendo a Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos un Dios que nos prospera si no nosotros damos? Y cuántas veces creo que todos hemos visto el caso de la viuda. El caso de la viuda, que lo predicamos, lo enseñamos, lo sabemos de memoria y lo decimos a mil mundo, a mucha gente. Pero ¿y lo estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos haciendo? ¿O solamente estamos ofrendando, dando porque tenemos? La viuda no es que tenía. Y es más, lo poco que tenía, que eran 2 blancas era algo poco. 2 blancas era algo poco. 2 blancas no significa que era una gran cantidad. Todo el mundo daba su ofrenda, sus diezmos, y todos los sacerdotes recibían la ofrenda, los diezmos de la gente. Pero Jesús quedó mirando a una viuda, a una mujer humilde de corazón y humilde también en lo que tenía. Y lo único que ella tenía era 2 blancas. A lo mejor quizá era lo único que tenía, lo único que podía tener en sus manos, pero ella dice que lo dio con gratitud, lo dio con gozo, lo dio porque era para Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos confronta también hoy a través de esta palabra y nos da en la reflexión a través de la palabra del Señor de ser dadivosos con el Señor, de entregarle al Señor en cuerpo, alma y espíritu? Pero también en estas áreas a veces fallamos. Y vuelvo al punto, no estoy hablando del que no tiene. Yo oro para que Dios le dé, yo oro para que Dios le trabaje, oro para que le dé un sustento, y eso yo lo entiendo, no tengo ni un problema de eso. Pero si trabajas, pero si tiene un recurso que recibe un dinero y no lo hacemos, entonces significa que no estás viviendo por fe. ¿Verdad? No estás viviendo por fe. Estás viviendo por lo que estás recibiendo diario. Y como dicen, no me va a alcanzar, no estás viviendo por fe. Es como dicen, no puedo ofrendar, no puedo ayudar, no puedo dar, no puedo ofrendar, no puedo ayudar en las clases, no puedo hacer nada. Es porque como no lo haces, no vives por fe. Es más, no conoces la fe. Conoces la fe cuando te conviene. Wow. Si queremos terminar este año, es necesario estos temas. Y estos temas no es que uno lo haya buscado, lo haya arreglado. Estos temas salió hoy. Hoy dije, oye, buscando entre el tema, salió ese tema y dije, voy a hablar de la gravedad. Pero yo lo hablaba en la área de elevarse, de bendecir, de poder llegar y alcanzar velocidades para tomar el 2026. Pero me encontré con esto. Me vino a la mente ese pasaje que, ¿por qué a veces no nos elevamos?
porque no estamos viviendo por fe. Porque no nos estamos moviendo en creerle al Señor, que estamos esperando nuestro tiempo. Nuestro tiempo, Señor, cuando tú me bendigas, yo voy a ofrendar. Nuestro tiempo, cuando yo tengo un buen trabajo, voy a dar ofrenda. Pero Dios dice no. Y quizás por eso muchas veces se cierra la mano del Señor. Por eso muchas veces los cielos se abren de bronce y tú oras y ayunas por las finanzas. Mire, le voy a dar un consejo. No se enoje conmigo. Pero mientras usted no aprenda a dar, no pida que el Señor le bendiga en la economía. Escuche esto. Mientras usted no aprenda a dar, no pida que Dios le dé un buen trabajo para que dé, porque ese no es así. Usted está al revés. Usted tiene que dar. Y Dios ahí se va a encargar del trabajo, de la economía y todo lo demás. Entonces a veces creo que no estamos viviendo por fe. Y gloria a Dios por estos temas, por estos mensajes, porque nos ayudan también a reflexionar y a poder antes de terminar el año decir, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy elevándome? ¿Estoy alcanzando velocidades? ¿O me estoy estancando en esta área? Porque a lo mejor eres bueno para orar, eres bueno para predicar, eres bueno para echar fuera demonios, eres bueno para profetizar, eres muy bueno en muchas áreas, pero en esta área, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Si lo hacemos, excelente, gloria a Dios. Pero si no lo hacemos, creo que hay un problema que no conoces, vivir por fe. ¿Por qué, pastor? Porque no estás viviendo por fe. Porque vivir por fe significa, yo no tengo, pero lo obtengo algo poco, pero lo voy a dar. ¿Qué hizo cuando vino Eliseo y se encontró con la samaritana? Cuando se encontró con la viuda, también hay muchos casos en la palabra, y viene el profeta y la viuda no tenía nada, tenía su hijito y tenía un pedazo de harina, un poco de aceite, y iba a hacer pan para que comiera él y su hijito y se murieran. Así dice la Escritura. Tenía un poco de pan, un poco de harina, tenía un poco de aceite. Y ella dijo, esto es lo único que me queda. Cuando el profeta preguntó, ¿qué tienes? Y dijo, tengo un poco de harina, tengo un poco de aceite y voy a hacer un pan. Y luego que coma yo y mi hijo, me voy a morir. ¿Por qué? Porque no tenía más. Y mire cómo viene el profeta y le dice, haz ese pan, pero dámelo a mí primero. Yo creo que cualquiera que vea a una persona y que le diga eso, diría, oh, pero qué profeta egoísta, va a querer que se muera la mujer, va a querer que se muera el hijo, y él egoístamente diciendo, dame a mí primero. Cualquiera pensaría de una mentalidad mediocre. Cualquiera pensaría con una mentalidad que no tiene fe, no cree en el Señor. Así somos nosotros. Primeramente vemos si me alcanza o no me alcanza, y al final nunca te va a alcanzar. ¿Sabe por qué nunca te va a alcanzar? Y eso no es profecía. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. No te alcanza porque no estás dando. Y el varón le dijo, haz pan y dámelo a mí primero. Imagínese usted la cara de la mujer. ¿Qué pensaría en ese momento? Mi único sustento, un poco de harina, un poco de aceite para hacer mi último pan y que me muera. Y el profeta me está pidiendo que le dé a él primero el pan, cuando tengo que dárselo a mi hijo primero. Imagínense la situación de la mujer. Pero la mujer se le reveló. Hay gente que necesita que se le revele. Aleluya. Hay gente que necesita que se le revele Dios. Y no en el don, no en el talento, no lo que está haciendo. Ahí somos expertos, lo hacemos bien. Sino que Dios te revele lo que tienes que hacer. Porque hacemos lo que nos conviene. Y la mujer dijo, así será. Hizo su pan y empezó a hacer. Y ahí comenzó la bendición. Y vino el aceite. Y le dijo las cubetas de agua. Y empezaron las vasijas. Y esas vasijas que iba trayendo el hijo se empezaron a llenar de aceite. ¿Y sabe cuándo se terminó el aceite? Cuando ya no había más vasijas. Imagínense. Cuando ya no había más vasijas, ahí se acabó el aceite. Mientras traigamos vasijas y vasijas y vasijas, la bendición va a sobreabundar, sobreabundar. Eso es lo que Dios quiere, hacernos prosperar y de bendecirnos hasta que sobreabunde la bendición. Pero a veces nosotros no traemos vasijas.
Ni siquiera traemos la intención de dar. Creo que necesitamos como reflexionar. Estamos terminando el año, no termine así. No termines con esas maldiciones generacionales, no termines con esas ataduras, porque son ataduras al mundo espiritual y físico. Esos son que estamos cautivos en la economía, cautivos, y muchas veces vienen espíritus de miseria. ¿Sabe por qué viene el espíritu de miseria? Porque no se da, por eso viene. El espíritu de miseria no viene porque estás predicando, no viene porque estás echando fuera demonios, no, viene porque no estamos dando la ley de la siembra y la cosecha. Espero que cada uno hoy tome su parte, cada uno tome su buena parte. Los que lo están haciendo, les bendigo. Yo no puedo bendecir a alguien que no lo dé, pero pastor, escuche, no puedo bendecir a alguien que no está dando. Le puedo bendecir sacerdotalmente, como lo hacemos, en todo lo que da, en su salud, como siempre lo hago, en su economía, como siempre lo hago, pero no puedo bendecir a alguien que no da en esta área, porque ¿cómo voy a bendecir a alguien que no lo está dando? Por eso siempre en la ofrenda, a los que dan, ahí los voy nombrando, les voy diciendo: Dios te bendiga a ti, hijita, Dios te bendiga a ti, hijito. Los bendigo y los nombro y lanzo palabras de bendición porque lo están haciendo. Pero los que no lo dan no puedo. Entiendo los que no lo pueden hacer, que eso quede claro. No se me vaya a colocar a taimar y decir: me voy a salir del grupo porque yo no tengo. No se me coloque así a llorar. No lo coloquemos Magdalena. Sino yo lo entiendo. A la única persona que entiendo es el que no puede, porque hay personas que yo sé que no pueden. Y sigo orando por ellos, sigo orando por ella, para que Dios le bendiga a su esposo, su hijito, le dé finanzas, para que Dios le dé trabajo. Oro por ella para que Dios le dé de abundancia. Pero no puedo entender a alguien que recibe un dinero, a alguien que está trabajando y no lo hace. No lo puedo entender. Entonces no puedo bendecirle a usted en esa área. Puedo bendecirle en todas las demás, pero en esa área no puedo bendecirlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo voy a bendecir si usted no está dando? Si yo lo bendigo, esto es como soltando una maldición. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo esa ley. Se fija qué importante el tema, y que nos ayuda mucho a entender que no es lo que gran cantidad, y siempre lo hemos mencionado, no es cantidad, pero si diéramos $10, $15, $20, no es mucho, pero a veces hasta $20 cuesta. ¿Por qué? Porque así está nuestro corazón. Este es el mensaje, esta es la palabra, y que el Señor nos ayude a reflexionar y decir: Señor, reconocer primeramente el estado y decir: reconozco, Señor, que está terminando el año y bueno, sigo mediocre en esta área, y no es que no tenga, sé que no todo, a nadie nos sobra, pero si diéramos algo, ahí las bendiciones empiezan a hacerse y las ventanas de los cielos empiezan a darse, pero ni siquiera intentamos, ni siquiera lo hacemos. Sino que terminemos bien, que sea un mensaje de reflexionar las últimas semanas que nos quedan. Ya estamos a 14. Nos quedan, creo, como 15 días para terminar el año. Hágalo bien. No permita que una maldición lo persiga en el 2026. No permita que la maldición generacional lo persiga en la economía. No lo permita. Si no, usted haga el compromiso con el Señor, primeramente, porque es con el Señor que hacemos primeramente el compromiso, para seguir avanzando y seguir creciendo. Y en toda área, porque en otras estás muy bien, pero analiza cómo estás en esto. Solo en eso. En toda puede estar bien, pero en esto, entonces pequeñas cosas. Por eso el Señor dice: yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma, como prospera tu salud, como prospera tu economía, en todo. Pero en esta área, ahí hagamos la pregunta: ¿estoy realmente dando? Que Dios nos guarde.